Pasamos a la segunda parte de la explicación del tema correspondiente a la resonancia magnética. En él, el guión que vamos a seguir es el siguiente. Como punto 1, los tipos básicos de secuencias. En el 2, cómo se obtiene la imagen y a qué corresponden los diferentes contrastes de la imagen. En el punto 3 vamos a ver las aplicaciones, indicaciones y contraindicaciones que tiene la resonancia. El punto 4, relacionado con el anterior pero centrado en las medidas de seguridad para resonancia magnética. Y por último cerraremos el tema hablando de los artefactos en las imágenes. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las imágenes de resonancia se forman con la información procedente de las señales que están emitiendo los protones de los átomos de hidrógeno. Con esas señales, el ordenador va rellenando una matriz llamada espacio K. Esta es una matriz más complicada que las matrices que vimos en imagen digital, pues no se va llenando directamente píxel a píxel, sino que se necesita previamente la aplicación de complejos procesos matemáticos. O sea que los pequeños pulsos de radiofrecuencia que emiten los protones de los átomos de hidrógeno son detectados por las antenas receptoras, son enviados después al ordenador y una vez en el ordenador se le aplica esa serie de operaciones matemáticas conocidas con el nombre de transformaciones de Fourier. Teniendo en cuenta esto, las líneas de la matriz se van a ir rellenando con las señales procedentes de los ecos de los distintos tejidos. Y para que todas las señales que están emitiendo los protones no estén a la misma frecuencia, disponemos de la aplicación de los gradientes para crear variaciones en el campo magnético según los diferentes lugares dentro de la zona de estudio, y así conseguimos que la señal pueda ser codificada y localizada. Un poco más adelante en el vídeo terminaremos de aclarar esta cuestión. En líneas generales, cada ciclo de pulsos consigue la información para rellenar una línea del espacio K, de manera que, dependiendo del tamaño de la matriz, desde 64 por 64 hasta 1024 por 1024, vamos a necesitar tanta cantidad de ciclos de pulsos para completar todas las líneas de la matriz. Y con toda la ingente cantidad de información recibida, tiene lugar posteriormente la reconstrucción de las imágenes. Esto es un poco a modo de introducción para que recordemos cómo se consiguen las imágenes en resonancia. De aquí se deduce que el parámetro fundamental que se necesita es la información que van a estar enviando los protones. Y esa información, como ya sabemos, la conseguimos primeramente sometiendo al paciente a un campo magnético y en segundo lugar enviándole distintos pulsos de radiofrecuencia. A partir de ahí es como se obtiene la información de los tejidos. Y esto no hay una manera única de hacerlo en resonancia magnética, sino que hay muchas posibles combinaciones. Aquí vamos a explicar las 4 secuencias más básicas. Comenzamos por la secuencia llamada spin-echo, de la cual ya hemos hablado bastante en el tema anterior para dar la explicación general. Recordamos que esta secuencia consiste en un pulso de excitación inicial de 90 grados para inclinar el vector de magnetización longitudinal al plano transversal, creando así la magnetización transversal. Posteriormente, cuando esa magnetización transversal se va perdiendo, enviamos uno o dos pulsos de refase de 180 grados para con ellos conseguir uno o dos ecos respectivamente. Eso se puede simbolizar de la manera que lo tenemos en esta imagen. Un primer pulso de 90 grados con el que se inicia la secuencia, el cual produce la magnetización transversal que por los efectos T2 va disminuyendo. Si cuando estamos a mitad de esa relajación, en lo que llamaríamos medio tiempo de eco, enviamos un pulso de 180 grados, los protones se empezarán a refasar y pasado un nuevo medio tiempo de eco, conseguiremos el eco de spin, o sea, la señal para fabricar las imágenes. Desde el primer pulso de 90 grados hasta la obtención de la señal, al tiempo transcurrido lo llamamos tiempo de eco. En la mitad justa de ese tiempo está el pulso de 180 grados. Por eso el tiempo que tenemos antes
y el tiempo que tenemos después son iguales y lo llamamos tiempo de eco partido por 2, o sea, medio tiempo de eco. Si hacemos un ciclo de pulsos que contenga no solo una señal de eco, sino más de una, generalmente 2, a eso se le llamará secuencia doble eco o dual eco. Con este tipo de secuencias conseguimos contraste estándar entre los distintos tejidos, dependiendo de si lo potenciamos en densidad protónica, T1 o T2. Recordemos también que la misión que tiene el pulso de refase de 180 grados es corregir las heterogeneidades o inhomogeneidades del campo magnético. Ese pulso no puede corregir las interacciones protón-protón, así que los ecos terminan decayendo por la relajación transversal. Lo vemos aquí. Desde que el eco tiene la señal de máxima intensidad, esta va disminuyendo porque los pequeños campos magnéticos locales van consiguiendo que los protones se desfasen. En la imagen anterior decíamos que la secuencia spin-eco produce un contraste entre los distintos tejidos dependiendo de la potenciación. Y ya sabemos que la potenciación en las secuencias spin-eco se regula manejando los parámetros tiempo de repetición y tiempo de eco. El primero, el tiempo de repetición, controla la cantidad de relajación longitudinal. Recordemos que tiempos de repetición largos dan lugar a que la magnetización longitudinal se recupere por completo en todos los tejidos y por lo tanto las diferencias mostradas entre ellos son bajas. En cuanto al tiempo de eco, recordemos que controla la cantidad de desfase de la magnetización transversal. La magnetización transversal tiende a perderse con el tiempo. Por eso, cuanto más corto sea el tiempo de eco, más fuerte es la señal de la magnetización transversal, pero le ha dado menos tiempo a los tejidos para diferenciarse. Al contrario, en tiempos de eco largos, la señal procedente de los distintos tejidos está más diferenciada, aunque globalmente es más débil porque, como siempre decimos, la magnetización transversal va disminuyendo, como vemos en las curvas T2. Y ya completando la información que iniciamos en el tema anterior, para conseguir imágenes potenciadas en T1 se emplean tiempos de repetición cortos y tiempos de eco también cortos. Para conseguir imágenes potenciadas en densidad protónica se emplean tiempos de repetición largos y tiempos de eco cortos. Y para conseguir potenciación en T2, tanto los tiempos de repetición como los tiempos de eco son largos. Aquí una nueva imagen gráfica de la secuencia spin-eco. El pulso 1 de 90 grados que produce la magnetización transversal. Esa señal va decayendo y en un momento determinado de ese decaimiento enviamos el pulso de 180 grados. Después de ese pulso esperamos un tiempo equivalente en el que los protones se vuelven a refasar y vuelven a emitir la señal fuerte llamada spin-eco. Desde el pulso inicial a la obtención del eco lo llamamos tiempo de eco, el cual lo podemos descomponer en dos tiempos exactamente iguales de medio tiempo de eco de duración cada uno. Desde el pulso inicial hasta el pulso de 180 grados y desde el pulso de 180 grados hasta la obtención del eco. La siguiente secuencia básica que vamos a explicar es la secuencia de inversión-recuperación. Esta secuencia, en lugar de iniciarse con un pulso de 90 grados, se inicia con uno de 180 grados. Y el pulso de 180 grados se utiliza porque lo que hace es invertir completamente la magnetización longitudinal. O sea que, si la señal máxima de magnetización longitudinal estaría en este punto, con un pulso de 90 grados la llevamos al punto cero, desde el cual tendrá que recuperarse, pero con un pulso inicial de 180 grados, en lugar de llevarla al punto cero, la llevamos al punto de inversión. Lógicamente, si hemos llevado la magnetización longitudinal a ese punto, el tiempo que va a tardar en recuperarse es mucho más largo que si la recuperación se tenía que producir desde el punto cero.
Esta es precisamente la utilidad de este pulso de 180 grados, que dé tiempo a que se diferencien bien las relajaciones longitudinales de los distintos tejidos. Al empezar desde un punto más alejado, esas recuperaciones T1 van a remarcar sus diferencias. Seguimos. Después de ese pulso inicial de 180 grados comienza la relajación. Y en esa relajación, después de esperar un tiempo llamado tiempo de inversión, se va a aplicar un pulso de 90 grados. En esta imagen, ese pulso de 90 grados lo simboliza esta barra gris. Ahora, ese pulso de 90 grados va a hacer lo que ya sabemos, inclinar la magnetización longitudinal que haya en ese momento, que será diferente para cada tejido, al plano transversal, y a partir de ahí poder medir la señal emitida. Una vez en ese punto, la secuencia continúa como en la secuencia spin-echo, o sea que se aplicará un pulso de 180 grados para conseguir el refase y la producción del eco. La utilidad o la ventaja de este tipo de secuencias es que se consiguen imágenes con fuerte potenciación en T1, debido a lo que hemos dicho. Se están remarcando bien las diferencias T1 de los tejidos. El inconveniente también lo hemos apuntado ya. Por comenzar invirtiendo la magnetización longitudinal, los tiempos de repetición van a ser más largos. Además, una peculiaridad de este tipo de secuencias es que si el pulso de inversión se aplica cuando el vector de un tejido está pasando por el punto cero, la señal de ese tejido se va a suprimir. Esto quiere decir que hemos comenzado la secuencia con un pulso de 180 grados, hemos esperado un tiempo de inversión, tras el cual viene un segundo pulso ahora de 90 grados, a ese pulso se le llama pulso de inversión, y si ese pulso se aplica cuando la recuperación longitudinal de un tejido está pasando por el punto cero, como ha ocurrido en este ejemplo con los líquidos, va a ocurrir que la señal procedente de ese tejido se inhibe, y por lo tanto no hay señal para, en este caso, los líquidos. Eso es lo que ocurre en las secuencias llamadas FLIRE. Tal como vemos en este ejemplo, tenemos la recuperación longitudinal de tres tejidos diferentes: la grasa, un tejido cualquiera sin especificar y los líquidos. Como ya dijimos en su momento, la grasa tiene T1 corto y los líquidos tienen T1 largos. Y lo que estamos diciendo ahora es que si el pulso de inversión lo aplicamos cuando cualquiera de estos tres tejidos está pasando por el punto cero en su relajación longitudinal, vamos a inhibir o anular la señal de ese tejido. Si ahora, por ejemplo, el pulso de inversión lo aplicáramos en este momento, en el cual el vector de la grasa está pasando por el punto cero, anularíamos la señal de la grasa. Y esto es lo que se hace en las secuencias STIR. Y como ya hemos podido comprobar, en estas secuencias, además de controlar el tiempo de repetición y el tiempo de eco, añadimos un nuevo tiempo, que es el tiempo de inversión, el cual es el tiempo que pasa hasta que aplicamos el pulso de 90 grados o pulso de inversión. Pasamos a comentar la secuencia eco de gradiente. Este tipo de secuencias tienen la peculiaridad de que los ecos no se van a obtener con pulsos de refase de 180 grados, sino que en su lugar se van a utilizar variaciones en los gradientes. Esa es la principal diferencia con el resto de secuencias. Pero no es la única, sino que además, como vemos aquí, se utilizan ángulos de excitación, o sea, el pulso inicial de radiofrecuencia, ángulos de excitación limitados. Esto quiere decir que son inferiores a 90 grados. Hasta ahora, todos los pulsos iniciales que habíamos explicado eran o de 90 grados para llevar la magnetización longitudinal al plano transversal, o de 180 grados para invertir la magnetización longitudinal por completo. Pues ahora en este caso, en las secuencias eco de gradiente, vamos a utilizar pulsos de menos de 90 grados. Y como vemos aquí, la ventaja que esto produce es que permiten utilización de tiempos de repetición mucho más cortos. Ahora vamos a ver por qué. Esas dos circunstancias, por un lado el ángulo limitado de los pulsos, sumado a que el refase se produce por gradientes,
Se traduce en que el tiempo de adquisición se acorta. Un pulso de radiofrecuencia que tenga un ángulo inferior a 90 grados va a hacer que la magnetización longitudinal no vaya completamente al plano transversal, sino que vaya a un plano oblicuo. En ese plano oblicuo podemos descomponer el vector de magnetización en un vector longitudinal corto y en un vector transversal más corto que si el pulso hubiera sido de 90 grados. Entonces, al tener ángulos de menos de 90 grados, el vector de magnetización transversal es más corto, es menor. Esto provoca que la señal emitida sea más débil y por lo tanto las imágenes tengan más ruido. Si la señal es más débil, la relación señal-ruido disminuye y por lo tanto aumenta la proporción de ruido. Vamos a verlo aquí en la representación gráfica. Nos vamos al inicio de la secuencia, donde tenemos el pulso de excitación inferior a 90 grados. Este genera un vector de magnetización transversal, que sería este de aquí. En ese momento, la magnetización transversal está en su punto máximo, y a partir de ahí, lógicamente, empieza a decaer por las interacciones protón-protón de los tejidos, también llamadas, recordemos, interacción spin-spin. Cuando esa señal está decayendo, en lugar de enviarle un pulso de 180 grados en este punto, lo que se hace es activar un gradiente, que generalmente es en el eje X. Por lo tanto, para refasar a los protones no vamos a usar radiofrecuencia, sino gradientes. Ese gradiente va a hacer que los protones se refasen, vuelva a crecer algo la magnetización transversal y una vez recuperada al máximo en ese punto se produce el eco. Después del eco, la señal vuelve a decaer. Esa es, en líneas generales, la secuencia eco de gradiente. Vamos a añadir algunas particularidades, como por ejemplo que estas secuencias se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, aquellas secuencias en las que el eco se produce a partir de la FID, que ahora decimos lo que es, y por otro lado, las secuencias en las que el eco se produce a partir del spin. El FID es la Free Induction Decay. Esto podemos traducirlo como el decaimiento libre de inducción. Nos vamos de nuevo a la gráfica para entenderlo. La magnetización transversal siempre tiende a relajarse, por un lado, como sabemos, por las inhomogeneidades del campo magnético y por otro, como sabemos también, por las interacciones spin-spin. Entonces, si obtenemos el eco a partir de este primer decaimiento de la señal, esta va a ser una secuencia en la que el eco se produce a partir de la FID. Sin embargo, si los ecos los obtenemos a partir de un eco ya producido a su vez, entonces van a pertenecer a este segundo grupo. Además, se va a dar otra circunstancia, en cuanto a la angulación del pulso inicial de radiofrecuencia. Si utilizamos ángulos de entre 40 y 60 grados y ello lo combinamos con tiempos de eco cortos, vamos a estar potenciando las imágenes en T1. Por el contrario, si empleamos ángulos inferiores a 40 grados y tiempos de eco más largos, entonces la potenciación va a ser en T2 estrella. Aprovechamos para comentar que en las secuencias eco de gradiente, la potenciación no es en T2, sino en T2 estrella. El porqué es debido a que no estamos teniendo el pulso de 180 grados que corregía las heterogeneidades del campo magnético externo. Y ya por último añadimos que en estas secuencias, con cada tiempo de repetición, se rellena una línea del espacio K, igual que ocurría en spin eco y en inversión recuperación. Pasamos ahora a una secuencia más sencilla como es la turbo spin eco. Esta secuencia se inicia con la aplicación de un pulso de excitación de 90 grados, exactamente igual que en la spin eco. Después de ese primer pulso de 90 grados, va a iniciarse la relajación transversal y en un determinado momento de la relajación enviaremos un pulso de 180 grados
también exactamente igual que en la spin echo. Ese pulso produce el refase y tras medio tiempo de eco tendremos la señal. Cuando esa señal vuelva a decaer, le volvemos a enviar un pulso de refase, tras el cual vendrá la señal. Bien, pues si ese procedimiento lo hacemos de dos veces, entonces vamos a estar en una secuencia turbo spin echo. Se suelen utilizar entre 4 y 32 pulsos de refase de 180 grados, pudiendo llegar a los 256. A esa cantidad de ecos producidos la llamamos longitud del tren de ecos. La gran ventaja que tiene esta secuencia es que a cada eco se le da una codificación de fase diferente. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero por ahora podemos entenderlo como que cada eco tiene una frecuencia distinta. Y eso lo bueno que tiene es que con cada eco se va a rellenar una línea del espacio K. Dicho de otra manera, en cada tiempo de repetición se van a rellenar tantas líneas del espacio K como ecos se produzcan. Gracias a que, como acabamos de decir, cada eco tiene una codificación de fase diferente. Esto disminuye drásticamente el tiempo de adquisición, pues recordemos que, por ejemplo, en spin echo, cada línea se va a rellenar con un tiempo de repetición. Con esto terminamos la explicación de los tipos básicos de secuencias y ya podemos pasar a hablar de cómo se produce la imagen en resonancia magnética. Es el punto 2, obtención y contraste de la imagen. Las imágenes en resonancia se forman por medio de la distribución de las señales recibidas en la matriz de datos crudos o espacio K. Esas señales, recordemos que las están emitiendo los protones gracias al efecto, primero, del campo magnético y segundo, de los pulsos de radiofrecuencia. Como el campo magnético externo es prácticamente homogéneo y la constante giromagnética del hidrógeno es invariable, el problema que se nos ocurre es que todas las señales que estén enviando los protones que quedan dentro de la zona de estudio van a tener la misma frecuencia. Y si todas las señales tienen la misma frecuencia, el ordenador no tiene manera de ubicarlas espacialmente en la matriz. Para solucionar esto, entra en juego el procedimiento que llamamos de codificación de las señales. Se necesita crear muchas diferencias en las frecuencias de precesión para que los protones envíen señales de frecuencias también diferentes. Esas diferencias las vamos a crear con los gradientes de los ejes X, Y y Z. Así se consigue codificar las señales para que el ordenador sepa de qué ubicación espacial procede cada dato y de esta manera los pueda ubicar correctamente en la matriz. Nos vamos a la imagen donde hemos esquematizado una matriz, un espacio K, y este espacio va a ir teniendo que rellenarse con las señales procedentes de cada zona del corte. Si todas las señales tienen la misma frecuencia, el ordenador no sabe dónde ubicarlas. Entonces, con la aplicación del gradiente en el eje Z, vamos a crear diferencias de frecuencias en el eje longitudinal, en el eje Z. Y así es como estamos determinando el grosor de corte. Una vez codificado el grosor de corte, gracias al gradiente del eje Z, tenemos que crear diferencias en las frecuencias dentro ya de ese corte. Y eso lo vamos a hacer, por un lado, con el gradiente del eje X, el cual realiza lo que llamamos codificación de frecuencia, es decir, crea diferencias en la frecuencia para cada columna. De esta manera el ordenador ya sabe ubicar los datos por columnas. Pero en cada columna hay varios cientos de puntos. Para saber en qué punto colocar cada dato, tenemos que codificar la señal en un tercer eje, que es en el eje Y. En el eje Y se realiza la codificación en fase, que es la que se traduce en una frecuencia diferente para cada fila del espacio K. Así, de esta forma, que hemos explicado de la manera más sencilla posible, es como el equipo crea señales de muchas frecuencias diferentes para que puedan ser correctamente ubicadas en el espacio K.
Pero una vez que todas las señales han sido correctamente ubicadas, aún no tenemos formada la imagen. Ahora lo que va a hacer el ordenador con toda esa cantidad de frecuencias almacenadas es convertirlas a datos numéricos, y eso lo hace mediante la aplicación de una serie de complejas operaciones matemáticas que se conocen con el nombre de transformaciones de Fourier. Así, por medio de la transformada de Fourier, se convierte la señal desde frecuencia hasta dato numérico. Y una vez que la información está en datos numéricos, el procedimiento ya es el mismo que para la reconstrucción de cualquier imagen digital. ¿Y qué provoca que las señales dentro de un tejido sean más o menos intensas? Pues esto se va a deber a la cantidad de protones contenida en un determinado tejido. Pero no solo a la cantidad de protones, sino a cómo de fácil o de difícil les resulta ceder el exceso de energía al medio que les rodea. Y esto va a depender, lógicamente, de la composición del tejido al que pertenezcan. O sea que por un lado tenemos cantidad o densidad de protones y por otro composición del tejido que hace posible una relajación rápida o lenta. Y a partir de ahí, según esto, la señal más importante en resonancia proviene de los hidrógenos pertenecientes a la molécula de agua. El aumento de agua en un tejido está muy relacionado con inflamación o patología. Un aumento de agua en un tejido conlleva un aumento en la densidad de protones y por lo tanto señal más intensa en densidad protónica, y además el aumento de agua aumenta también los valores de T1 y de T2, alargando estos tiempos. Si se alarga el T1, ese tejido se va a mostrar hipointenso en las imágenes potenciadas en T1. Y al contrario, como el aumento de agua alarga el T2, ese tejido va a ser hiperintenso en la imagen potenciada en T2. La segunda fuente de señal más importante en resonancia magnética es el hidrógeno de las moléculas lipídicas, o sea, de la grasa. Como ya hemos dicho alguna vez, la estructura molecular de la grasa favorece su relajación energética, es decir, favorece que se desprendan de la energía sobrante, lo cual da lugar a un T1 corto, que es la característica principal del tejido graso. T1 corto y por lo tanto grasa hiperintensa en imágenes potenciadas en T1. Por otro lado, en aquellos vóxeles en los que existan pocos hidrógenos, como ocurre en los espacios aéreos, la señal obtenida va a ser muy débil. Y esto explica por qué el aire siempre se muestra negro. Otro elemento especial es el calcio, el cual no tiene propiedad magnética y por lo tanto no da señal en ninguna secuencia. El calcio, como sabemos, es el elemento propio del hueso y es en el hueso cortical donde abunda más. Por eso, esa falta de señal del calcio va a hacer que el hueso cortical se muestre negro. En el hueso trabecular o en el medular no se va a dar esa situación porque existen otras muchas moléculas diferentes además del calcio. Por último, un dato que hay que añadir es que, como en cualquier imagen, la presencia de ruido disminuye la calidad de imagen. Y en las imágenes de resonancia, cuanto más grueso sea el corte, menos ruido vamos a tener. Esto es debido a que un corte grueso, como sería este voxel de aquí, contiene mayor cantidad de protones y por lo tanto señal más intensa. Un corte fino tiene menos protones y por lo tanto menos señal. Donde hay más señal, se incrementa la relación señal-ruido. Vamos a seguir insistiendo en la imagen de resonancia magnética, exponiendo cómo son las señales de los distintos tejidos corporales. Así, como ya hemos dicho, el aire es hipointenso en todas las secuencias, por esa baja concentración de hidrógeno. Será preciso, por lo tanto, diferenciarlo del calcio, que no da señal, y de la sangre circulante en algunas secuencias. La sangre es un tejido que sí que da señal, pero cuando está en movimiento, lo cual es la situación normal para la sangre, su señal se pierde.
Su señal se pierde debido precisamente al movimiento de las moléculas. En cuanto al tejido graso, este aparece hiperintenso en la potenciación T1, gracias a ese T1 tan corto que tiene, y en las imágenes potenciadas en T2, la grasa aparece más intensa que los tejidos blandos, pero de menor o como mucho igual intensidad que el agua. Como hemos visto antes, existe la posibilidad de anular la señal de la grasa para que ésta no sea visible. Esto resulta interesante en muchas situaciones, sobre todo para conseguir que la grasa no camufle la señal de otro tejido. En cuanto a los líquidos no hemorrágicos, estos van a tener, como ya sabemos, T1 y T2 largos, lo cual se traduce en imagen hipointensa en potenciación T1 e hiperintensa en potenciación T2. A partir de ahí hay una regla general que dice que si vemos el agua brillante en una imagen, eso indica potenciación T2. Pero a la inversa no podemos hacer la misma afirmación. Si el agua es negra, normalmente la imagen no está potenciada en T2. Pero aquí añadimos el apunte de que hay secuencias que potencian en T2, pero que además lo combinan con anulación de la señal del agua, como puede ser la secuencia FLIRE o Turbo Dark Fluid. En cuanto a los tejidos blandos de soporte, como pueden ser los cartílagos o los ligamentos, su alto contenido en proteínas conlleva una baja densidad de núcleos de hidrógeno, y esto hace que se muestren hipointensos en todas las secuencias, pues tienen un T1 largo y un T2 corto. El tejido muscular está compuesto por matrices de actina y miosina. Estas tienen T1 largo y T2 corto, en comparación con los tejidos blandos parenquimatosos, es decir, con el tejido de los órganos. Lo que ayuda a diferenciar el tejido muscular es la grasa que se sitúa entre los haces musculares. Sobre la imagen del hueso, ya hemos hablado antes, en el hueso compacto hay poca densidad de hidrógenos y mucho calcio, por lo tanto, señal prácticamente nula en todas las secuencias. En el hueso esponjoso, la situación no es la misma, sobre todo porque hay gran cantidad de triglicéridos, los cuales son grasa y por lo tanto dan una señal intensa en T1 y T2. La sangre tiene características especiales. En primer lugar, la sangre circulante normal no da señal por el movimiento de sus moléculas. La sangre hemorrágica es diferente, pues cuando se produce un sangrado, esa sangre se queda estática. Entonces, dependiendo del momento en la evolución del coágulo, que conlleva la formación de iones de hierro, vamos a tener un tipo de señal u otro. Si la hemorragia tiene menos de 24 horas, es difícil diferenciarla de otros líquidos corporales, pues da una señal similar. Sin embargo, si se trata de una hemorragia crónica, la hemoglobina de la sangre ha degenerado a hemosiderina, la cual provoca una disminución de señal tanto en T1 como en T2. La piel y el tejido celular subcutáneo emiten una señal muy intensa por su alto contenido en grasa. Por lo tanto, en imágenes potenciadas en T1 se remarca su diferencia con las estructuras vecinas. El líquido cefalorraquídeo, por su alto contenido en agua, tiene T1 y T2 largos, y como tal se comporta con hipointensidad en potenciación T1 e hiperintensa en potenciación T2. En cuanto a los nervios, por su composición van a producir muy poca señal de resonancia. Ya hemos visto cómo se comportan los principales tejidos y ahora vamos a ver cómo se muestran las principales patologías. En primer lugar, el edema. El edema consiste en acumulación de líquido fuera de los compartimentos normales, pues esto lógicamente va a suponer un T1 y un T2 aumentado. Una situación de fibrosis, donde los tejidos han degenerado, se traduce en baja intensidad en las señales. La necrosis, que es la muerte del tejido, si es en fase reciente, alarga el tiempo de relajación longitudinal, disminuyendo por lo tanto la intensidad de la señal.
En fases tardías puede conllevar acúmulo de agua, lo cual potencia la señal en T2. La inflamación conlleva edema intersticial y por lo tanto se comporta como el edema. La trombosis conlleva enlentecimiento del flujo sanguíneo y por lo tanto aumento de la señal de la sangre. Los tumores, hablando en general, tienen valores más elevados de T1 y T2 que el tejido en el que se alojan, lo cual da lugar a una disminución de señal en potenciación T1 y un aumento en potenciación T2. En esa generalidad añadimos la excepción de los lipomas, que por su contenido en grasa no se van a comportar así. Una vez visto cómo se comportan los diferentes tejidos y qué tipo de señal dan las principales situaciones patológicas, vamos a ver ahora la relación general de la potenciación con las secuencias habituales. La secuencia Spineko puede producir imágenes potenciadas tanto en T1 como T2 y densidad protónica. Es la más utilizada por sus amplias posibilidades diagnósticas. La secuencia de inversión-recuperación es especialmente útil para la potenciación en T1, mientras que con la secuencia eco de gradiente podemos potenciar en T1 densidad protónica y T2 estrella. Esto último tiene gran utilidad para la valoración del sistema músculo-esquelético. Independientemente de la secuencia, las imágenes potenciadas en densidad protónica necesitan tiempos de repetición mayores de 2 segundos y tiempos de eco menores de 60 milisegundos. Las imágenes potenciadas en T1 requieren tiempos de repetición inferiores a medio segundo y tiempos de eco inferiores a 60 milisegundos. Y la potenciación en T2 requiere tiempos de repetición mayores de 2 segundos y tiempos de eco mayores de 120 milisegundos. ¿Cómo es una imagen potenciada en densidad protónica? Pues bien, en ellas la escala de intensidades depende de la densidad de núcleos de hidrógeno. A mayor concentración de hidrógeno, mayor intensidad de señal y por tanto tono más blanco en la imagen. Hay que matizar que no estamos hablando de densidad absoluta de tejido, sino de densidad de núcleos de hidrógeno. Como hay una elevada densidad de núcleos de hidrógeno en el agua y en los tejidos grasos, estos van a ser los que se muestren más hiperintensos en la potenciación en densidad protónica. Para conseguirlas, como ya hemos visto, se requieren tiempos de repetición largos y tiempos de eco cortos. Esta es una imagen potenciada en densidad protónica, donde todos los tejidos con una alta concentración de núcleos de hidrógeno se muestran hiperintensos. Tanto la grasa subcutánea como la grasa que hay formando parte de los tabiques musculares o la grasa del hueso esponjoso. También los líquidos, como es aquí el líquido articular, se muestran hiperintensos. Pasamos a ver cómo es la imagen potenciada en T1. Recordemos que esta está relacionada con la facilidad que tienen los núcleos de hidrógeno para liberar la energía captada. Así, como ya se ha dicho, el hidrógeno de la grasa tiene gran facilidad para liberar su energía. Por eso, el T1 o tiempo de relajación longitudinal es corto. Sin embargo, el hidrógeno de la molécula de agua encuentra dificultad para liberar la energía captada y por lo tanto su T1 es largo. Cuando remarcamos esas diferencias basadas en los T1, estamos potenciando una imagen en T1. Y en ellas la grasa aparece hiperintensa y los líquidos hipointensos. Como ha pasado aquí, donde la grasa vuelve a aparecer hiperintensa, pero en esta ocasión el líquido articular, aunque hay poco, pero se muestra hipointenso. En resonancia magnética se pueden utilizar sustancias de contraste basadas en gadolínio,
el cual tiene la propiedad de facilitar la relajación de los núcleos de hidrógeno con los que se relaciona. Si facilita la relajación, o sea, la liberación de energía, el T1 va a estar acortándose y por lo tanto el uso de gadolínio aporta hiperintensidad al tejido en el que se ubica. Las imágenes potenciadas en T1, como ya hemos dicho, se consiguen con tiempos de repetición y tiempos de eco cortos. Si no conseguimos memorizar la cifra de los milisegundos, al menos sí este dato más general. Por último, la imagen potenciada en T2 está relacionada con la frecuencia con que los núcleos de hidrógeno liberan el exceso de energía dentro de un campo magnético. En el agua libre, los núcleos de hidrógeno están muy aislados, por lo tanto están siempre percibiendo el mismo campo magnético, así que su relajación es sincrónica o coherente y se alarga en el tiempo, por lo cual su señal es hiperintensa en T2. En el resto de tejidos, que no son agua, los núcleos de hidrógeno no están tan aislados y perciben campos magnéticos distintos procedentes de los distintos tipos de moléculas que les rodean. Esto hace que la relajación sea asincrónica o incoherente, cada protón se relaja de una manera y por lo tanto se desfasan rápidamente. Y esto hace que su señal sea hipointensa en potenciación T2. Las imágenes potenciadas en T2 producen menor detalle anatómico que las T1, porque su relación señal-ruido es más baja. Además, requieren más tiempo en su obtención, pero en términos generales son más sensibles en la detección de patología. Y esa mayor sensibilidad está directamente relacionada con el comportamiento del agua en el T2 y con el aumento de agua en los tejidos en la mayoría de procesos patológicos. Para conseguir imágenes potenciadas en T2 se requieren tiempos de repetición y tiempos de eco largos. Aquí vemos la imagen potenciada en T2, donde la señal más intensa proviene del líquido de la cavidad articular de la rodilla. Aquí vemos una comparación de un mismo corte en las tres potenciaciones y vemos, por ejemplo, cómo se comporta el líquido cefalorraquídeo en el T1, hipointenso, en el T2, hiperintenso, y en la densidad protónica, menos intenso que en el T2, pero más que en el T1. La grasa, muy intensa en el T1, intensa en la potenciación T2, pero menos que el agua, y de nuevo hiperintensa en la densidad protónica. El aire en el seno esfenoidal, hipointenso en las tres potenciaciones. El hueso cortical, inmediatamente debajo de la piel, hipointenso también en las tres potenciaciones. El hueso esponjoso, debajo del cortical, por su contenido en moléculas lipídicas, sí que da señal. Vamos a ver ahora algunas de las indicaciones en las que la resonancia magnética resulta especialmente útil. Es así en el caso de los estudios para el sistema nervioso, donde la resonancia tiene una alta sensibilidad para la detección de metástasis en el sistema nervioso central. Además, el desarrollo de la resonancia magnética funcional, que permite conseguir imágenes en función del consumo de oxígeno de los tejidos y del aporte sanguíneo del mismo, permite establecer la relación entre la localización de un tumor y las estructuras funcionales como pueden ser centros motrices o del lenguaje. Además, la resonancia magnética en el sistema nervioso es de gran utilidad para la realización de neurocirugía guiada por imagen. En la región anatómica del cuello y de la cara, que son zonas que presentan una gran complejidad estructural, la capacidad de reconstrucción multiplanar y la elevada resolución de contraste de la resonancia magnética permite realizar análisis muy detallados tanto de la base del cráneo como de la cara y el cuello. En esa zona, la potenciación en T2 de las imágenes es útil para la detección de tumores
de ubicación inter o intramuscular. Es también una zona en la que resulta útil la supresión de la grasa o el aumento de contraste de los tejidos con gadolinio. Lo habitual en esta zona del cuerpo es utilizar antena de cráneo o de cuello, comenzar con secuencias potenciadas en T1 y en plano sagital para programar el resto de cortes. Después se realizarán cortes axiales tanto en T1 como en T2 y coronales en T1. En un estudio de este tipo, los cortes suelen tener entre 3 y 5 milímetros y la matriz empleada es de 256 por 256. En el tórax, la resonancia magnética es poco frecuente debido principalmente a dos razones. En primer lugar, porque el TAC tiene gran capacidad diagnóstica en esta zona y además porque los artefactos causados por movimientos cardiorrespiratorios son más difíciles de evitar en resonancia magnética. Los estudios de tórax se suelen iniciar con imagen coronal potenciada en T1, que servirá de base para programar los cortes axiales tanto en T1 como en T2. Suele usarse matriz de 256 por 128 y el espesor de corte está en torno a los 10 milímetros. Para el tórax se va a usar antena de cuerpo y es obligatorio el gating cardíaco y la compensación respiratoria para sincronizar la adquisición con la respiración y con el latido. En el tejido mamario, la resonancia tiene alta sensibilidad en la detección de tumores, apoyándose en el uso de medios de contraste. La desventaja en el estudio de la mama es la imposibilidad para detectar las microcalcificaciones si éstas están en una etapa muy temprana y además el elevado coste comparada con otros estudios mucho más sencillos y muy eficaces como la mamografía. El sistema musculoesquelético es el principal campo de estudio de la resonancia junto con el sistema nervioso central. En los estudios de músculo esquelético suelen requerir al menos dos cortes en 2 o 3 direcciones del espacio, y de ellas, en al menos uno de los planos, se realizará la potenciación en T1 y T2. Inversión-recuperación se utiliza poco por el largo tiempo de exploración, pero resulta útil en el estudio de lesiones osteocondrales, es decir, lesiones que afectan al cartílago, y además para el estudio de la extensión de tumores óseos. La resonancia en el abdomen no tiene tampoco un gran desarrollo debido a la gran cantidad de artefactos producidos por los movimientos tanto respiratorios como intestinales y de los grandes vasos abdominales. Estos problemas se intentan compensar con el uso de técnicas rápidas y con complejos software de tratamiento de imágenes. En abdomen se utiliza antena de cuerpo, campo de visión de entre 30 y 40 centímetros y matrices de 256. La secuencia más empleada es el SpinEcho y los planos para localización son coronales. Bien, después de haber hablado de todo lo anterior, nos pasamos a un capítulo bastante diferente que es el de las contraindicaciones y precauciones. Es verdad que en resonancia magnética lo que se dice contraindicaciones hay muy pocas. Son más el conjunto de precauciones que hay que tener siempre presentes. Así, hay que realizar siempre una valoración especial en las siguientes situaciones: mujeres en periodo de embarazo o lactancia, pacientes que padezcan insuficiencia renal cuando se les vaya a realizar un estudio con contraste, pacientes que en estudios previos han presentado alergia al medio de contraste y pacientes portadores de prótesis o, en general, cualquier dispositivo metálico implantado en el cuerpo. En todos estos casos hay que valorar la situación y adaptar el estudio en la medida de lo posible. Hay una serie de contraindicaciones absolutas, las cuales son en pacientes portadores de marcapasos, pacientes con implantes cocleares y los que llevan implantados clips para solucionar aneurismas cerebrales.
Estos tres son los casos más absolutos y aún así existen excepciones, pues cada vez más se desarrollan materiales compatibles con los campos magnéticos. No pertenece a las contraindicaciones ni a las precauciones, pero por estar muy relacionado hemos añadido un pequeño apartado de pautas previas a la realización de estudios de resonancia. En principio, el paciente puede seguir tomando su medicación habitual el día que se le va a realizar la prueba. En cuanto a la conveniencia o no de realizar ayuno previo al estudio, el ayuno solamente se requiere en algunos casos. Por ejemplo, estudios con contraste, deberá ayunar durante las 4 o 6 horas previas. De igual manera, si el examen va a ser de la región pélvica o abdominal, habrá también que contemplar ayuno durante las 6 horas previas. No obstante, estos protocolos pueden sufrir variaciones entre centros. Además, si el estudio va a necesitar contraste o sedación del paciente, éste deberá haber firmado previamente el consentimiento informado. Otro apartado de comentarios dentro de las precauciones lo merece la situación de embarazo o lactancia. A día de hoy no existen evidencias de que la resonancia incida de forma negativa en el embarazo, es decir, no se han demostrado efectos perjudiciales ni en la madre ni en el hijo. Sin embargo, y siempre que sea posible, se intentará posponer el estudio hasta después del parto. Y en cuanto a las trabajadoras del servicio que estén embarazadas, realizarán sus funciones con normalidad, quedando prohibida la permanencia en la sala del imán mientras se produce la adquisición de las imágenes. Todas estas precauciones con el embarazo se deben a que existe un consenso a nivel mundial de no realizar pruebas innecesarias para evitar posibles efectos perjudiciales aún desconocidos. En cuanto a mujeres en periodo de lactancia, la única precaución es evitar el uso de gadolinio. Si el gadolinio fuera imprescindible para el estudio, habrá que suspender la lactancia durante 24 horas posteriores a la realización, pues una pequeña proporción del gadolinio podría eliminarse por esta vía. Dicho todo lo anterior, pasamos al punto 4 que se dedica a hablar de la seguridad en resonancia magnética. El equipo de resonancia es muy complejo y, como hemos visto, está formado por distintos componentes. Algunos de esos componentes pueden causar algún tipo de interacciones biológicas. Y estos son, por un lado, el campo magnético principal, por otro, el campo magnético que generan los gradientes. También pueden causar interacción los pulsos de radiofrecuencia. Y en cuanto a los elementos químicos, puede haber riesgos con el helio que se usa como refrigerante y con el gadolinio que usamos como medio de contraste. Vamos a ver en primer lugar los riesgos relacionados con el campo magnético estático. Hemos condensado un poco la diapositiva para que nos quepa toda la información en ella. El primer riesgo viene derivado de la creación de potenciales de flujo. Esto es lo siguiente: los campos magnéticos intensos desvían las cargas eléctricas, las cargas positivas en una dirección y las negativas en otra. Esto es especialmente importante cuando esas cargas eléctricas están en movimiento, como es el caso de la sangre en los vasos sanguíneos. Lo tenemos aquí explicado. En los vasos sanguíneos, los iones positivos y negativos se van a desplazar en sentidos contrarios, generando una diferencia de potencial entre las paredes del vaso. Y un fenómeno parecido puede suceder en la conducción nerviosa. En este sentido, y aunque los estudios aún no son del todo concluyentes, se ha marcado el nivel de los 3 o 4 teslas como umbral a partir del cual podrían aparecer pequeñas alteraciones en el electrocardiograma. Otro peligro relacionado con los campos magnéticos radica en los objetos ferromagnéticos. Sabemos que los campos magnéticos atraen a este tipo de materiales, por lo tanto es fundamental controlar qué tipo de estos objetos puede portar el paciente. Evidentemente, el peligro de estos objetos es el llamado efecto misil. El nombre es muy gráfico y es la situación que se produce cuando, o bien por descuido o bien por negligencia, un objeto con susceptibilidad magnética positiva es introducido en la sala del imán. Y en tercer lugar, el campo magnético estático puede ser un peligro para los dispositivos electrónicos.
en los cuales puede producir alteraciones de funcionamiento e incluso pueden llegar a quedar inutilizados. Para prevenir esta situación hay que realizar al paciente una encuesta de compatibilidad magnética. Es un pequeño cuestionario para averiguar si el paciente lleva implantado algún dispositivo electrónico o ferromagnético. Además de la encuesta, hay que despojar al paciente de todo material magnético. Por supuesto, en la sala del imán utilizar siempre material compatible. Y cuando exista cualquier pequeña duda acerca de la compatibilidad magnética, el estudio no deberá ser realizado hasta aclarar la situación. Otra parte del equipo de resonancia que puede entrañar algún riesgo es el campo magnético generado por los gradientes. Aquí tenemos dos posibles situaciones: por un lado la formación de corrientes de Eddy y por otro la generación de fuerzas electromotrices inducidas. Estos son riesgos derivados de los gradientes. Las llamadas corrientes de Eddy son corrientes eléctricas inducidas por los campos magnéticos variables como son los de los gradientes. Estas corrientes pueden producir varios efectos. Por un lado van a alterar el campo magnético y pueden producir artefactos en la imagen. Por otro lado, si la corriente es lo suficientemente intensa, puede dar lugar a potenciales de acción que pueden estimular las estructuras nerviosas corporales. Esa intensidad de la corriente aumenta cuando el paciente se cruza de brazos o de piernas, pues se generan los llamados body loops, circuitos por donde la corriente puede ganar intensidad. Como decimos, esas corrientes pueden estimular nervios periféricos, dando lugar a la aparición de contracciones musculares involuntarias. Esa misma estimulación puede producirse sobre la retina, dando lugar a los llamados magnetofosfenos, que son pequeñas percepciones luminosas. Y también por estimulación de los nervios correspondientes pueden llegar a producirse náuseas y vértigos. Y por último, otro efecto puede ser la sensación de hormigueo y de aceleración del ritmo cardíaco. Todo esto como resultado de esa corriente eléctrica circulando por el cuerpo. El segundo riesgo derivado de los gradientes son las fuerzas electromotrices inducidas. Estas tienen que ver directamente con el movimiento de los gradientes. El rápido movimiento de los gradientes hasta las posiciones programadas genera una gran cantidad de vibraciones muy intensas, las cuales son responsables del típico ruido que escuchan los pacientes durante el estudio. Son ruidos intensos de intensidades comprendidas entre los 65 y 95 decibelios, que incluso en casos extremos podrían llegar a los 130 decibelios, motivo por el cual es recomendable el uso de protectores para los oídos. El tercer riesgo relacionado con los componentes del equipo de resonancia viene derivado de los pulsos de radiofrecuencia. Los pulsos son energía y como tal pueden dar lugar al depósito calórico o incluso a pequeñas quemaduras. En cuanto al depósito calórico, este surge porque la emisión de ondas de radiofrecuencia conlleva que los tejidos biológicos absorban energía. Esa energía es de la que luego se deshacen durante la relajación. Esto da lugar a una magnitud que es el SAR o tasa de absorción de energía. Todos los equipos tienen un sistema para controlar cuánta energía está absorbiendo el paciente por kilogramo. Y concretamente calculan dos valores: la media de absorción de energía global y el valor máximo para un tejido concreto. Este parámetro, la tasa de absorción de energía, está directamente relacionado con la intensidad del campo magnético. A mayor campo, como ya sabemos, mayor frecuencia de precesión. Por lo tanto, si los protones precesan a mayor frecuencia deben tener también los pulsos de radio, y por lo tanto mayor cantidad de energía está absorbiendo el cuerpo. De esta forma, el depósito calórico global nunca debe sobrepasar el equivalente al metabolismo basal en reposo, el cual es de 1,5 vatios por kilogramo. Para ello, los equipos disponen de un sistema automático de limitación que impide programar una secuencia si en ella se va a sobrepasar el SAR. Así que ese depósito de energía calorífica que produce la radiofrecuencia
puede dar lugar a pequeños aumentos de la temperatura corporal. En condiciones experimentales se han registrado aumentos de temperatura que no llegan a superar el medio grado centígrado. Y si ese calor se concentra en una zona muy puntual del cuerpo, pueden llegar a producirse pequeñas quemaduras. Estas pueden aparecer en las zonas de contacto de las manos con el cuerpo o en las zonas de contacto entre ambas piernas. Así que la manera de prevenirlas es separando las manos del cuerpo. Se puede hacer también colocando almohadillas no conductoras, separando ligeramente las extremidades inferiores y avisando al paciente de que no cruce ni las piernas ni los brazos. Aquí se nos ha colado esta frase que pertenece a la diapositiva anterior, así que no le hagáis caso. Por último, lógicamente, controlar la tasa de absorción de energía resulta más fácil en secuencias eco de gradiente que en secuencias spin-eco, por razones obvias, ya que las eco de gradiente utilizan mucha menos cantidad de radiofrecuencia. El cuarto grupo de factores de riesgo se deriva del uso de los refrigerantes empleados para bajar la temperatura del imán. Ya hemos dicho en su momento que los imanes superconductivos necesitan grandes cantidades de helio líquido, el cual está a menos 273 grados, para mantenerse a muy baja temperatura y comportarse como superconductivos. Ese helio está contenido en un depósito denominado criostato. El equilibrio de esa temperatura es súper importante, puesto que por encima de menos 269 grados, es decir, si ese helio sube 4 grados de temperatura, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y el problema que tiene el helio gas en comparación con el helio líquido es que ocupa 760 veces más. Cuando esto ocurre, el equipo lleva instalado un sistema de seguridad que rápidamente va a evacuar todo ese helio gaseoso al exterior. A eso lo llamamos quench y supone la salida del helio gas a través de una válvula de seguridad con la finalidad de liberar la gran presión que se está generando. Como decimos, para ello, en el diseño de estos imanes se incluye una chimenea que va a comunicar el equipo de resonancia con el punto más alto del edificio donde esté ubicado. Así, gracias a esa chimenea, el helio es liberado al aire. El quench puede ocurrir de manera accidental o de forma provocada. El quench accidental se produce cuando los niveles de helio líquido descienden. Si esos niveles descienden, aunque sea de manera imperceptible, el electroimán va a empezar a subir su temperatura. Cuando sube la temperatura, pierde la superconductividad y entonces el material sí que genera resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esa resistencia se traduce en un mayor aumento de la temperatura, lo cual va a hacer que el helio aumente de temperatura, empiece a evaporarse y gracias al sistema de seguridad sea rápidamente evacuado. Este sería el quench accidental. El quench provocado se produce cuando, por un fallo grave personal, un objeto ferromagnético alcanza las proximidades del imán, siendo proyectado hacia él y quedando pegado de manera que resulta imposible su retirada. La única manera de despegarlo será disminuyendo el campo magnético, y esto se va a conseguir liberando el helio al exterior. La urgencia en la realización de este proceso dependerá de si la situación está suponiendo un riesgo para las personas o no. Si no hay riesgo personal, el quench provocado lo realizará el servicio de mantenimiento. Mientras que si la situación es urgente porque alguna persona ha quedado atrapada, ese quench se realizará urgentemente de manera descontrolada. Otra situación que puede ocurrir es que se declare un incendio en las proximidades de la sala de resonancia. En estos casos, y dependiendo de lo urgente de la situación, habría que provocar un quench, pues si el fuego alcanzara el criostato podría producirse una explosión. En cualquier caso, siempre que haya sucedido un quench, lo que viene después es reponer el nivel de helio y realizar una calibración del campo magnético, controlando que éste es homogéneo y tiene los valores que debe tener. Apuntamos por último
que siempre que se haya producido un quench hay que evacuar la sal del imán. Esto es debido a que, aunque el helio no es tóxico, sustituye rápidamente al oxígeno, por lo que puede producir asfixia. Y ya por último tenemos los riesgos relacionados con el gadolinio. Estos tradicionalmente han consistido en reacciones alérgicas de carácter leve. Esas reacciones se dan con más frecuencia en pacientes que han presentado alergia también a los contrastes yodados, así como también son más frecuentes en pacientes asmáticos e incluso en pacientes con cualquier otro tipo de alergia. En los casos en que se conozca previamente una situación de alergia, podrá valorarse la administración de medicación preventiva previa al estudio. El gadolinio se elimina por vía renal, aunque también, como ya hemos dicho antes, en pequeña proporción por las secreciones de la mama durante las 24 horas siguientes a la inyección. También se ha demostrado que los contrastes con gadolinio atraviesan la barrera placentaria, motivo por el cual está contraindicada la administración en embarazadas. Y a estos riesgos tradicionales que tiene el gadolinio, recientemente se le ha sumado este cuadro patológico llamado fibrosis sistémica nefrogénica. Es una situación que puede aparecer en pacientes con historia previa de insuficiencia renal y es una enfermedad que cursa con cicatrizaciones o fibrosis tanto en la piel como en algunos órganos, no existiendo a día de hoy un tratamiento efectivo para dicha situación. Y llegamos al apartado que se dedica a hablar de los artefactos en resonancia magnética. Ya sabemos de sobra lo que son los artefactos. En resonancia se da una definición que se adecúa un poco más a los parámetros que se manejan en estos estudios, y así se puede decir que un artefacto es la variación de la intensidad de la señal en la imagen, siendo una variación que no se corresponde con la parte de la anatomía que se encuentra contenida en el corte. Dicho de otra manera, la variación en la intensidad de la señal ocasiona una tonalidad en la imagen, pero que no es debida a la parte del cuerpo, sino a cualquier otra circunstancia. Y entre esas circunstancias tenemos artefactos que se deben al paciente, artefactos relacionados con el proceso de obtención de imagen, artefactos generados por el campo magnético, por los gradientes y por la radiofrecuencia. En el primer grupo tenemos los artefactos generados por el paciente, donde fundamentalmente el factor causante va a ser el movimiento, tanto el movimiento consciente como el inconsciente. Así vamos a tener el blurring o emborronamiento, el cual se debe a movimientos aleatorios del paciente, y este se produce porque durante la codificación en fase y en frecuencia, los protones no se encuentran en la misma posición, es decir, han variado de ubicación, y esto hace que las señales no se ubiquen en el lugar que les corresponde exactamente, produciéndose ese emborronamiento o blurring. Cuando no son movimientos aleatorios, sino que estamos ante movimientos armónicos o sincrónicos, se nos va a presentar el artefacto de imagen fantasma o ghosting, en el cual vemos pequeñas copias de la imagen superpuestas. Este artefacto puede aparecer tanto en dirección de fase como de frecuencia, o sea que puede darse tanto en las filas como en las columnas que forman la matriz. En segundo lugar, tenemos los artefactos producidos durante la obtención de la imagen. Este es un grupo muy grande, donde tenemos, por ejemplo, el artefacto de desplazamiento químico o chemical shift. Este artefacto se presenta en estructuras donde hay interfases entre agua y grasa, y se debe a la diferencia en las frecuencias de precesión de ambas sustancias. Lo vemos aquí como en el contorno del riñón aparece una línea excesivamente blanca y en el otro extremo una línea excesivamente negra, no correspondiéndose esto con la realidad del riñón. Tenemos también en este grupo el artefacto de solapamiento, el cual en inglés lo podemos encontrar con los nombres de aliasing, wraparound y foldover.
y va a consistir en que en la imagen aparecen estructuras que no estaban incluidas en el campo de visión. Sucede pues cuando la estructura sometida a estudio es mayor que el campo de visión asignado. Así va a haber zonas del cuerpo que no han sido seleccionadas como parte de la imagen, pero que están emitiendo una señal que es detectada por la antena y por lo tanto convertida en imagen. Es lo que ha ocurrido aquí, donde este trozo de cara aparece por error en un lugar donde no le corresponde. Tenemos también el llamado artefacto de truncación, el cual lo podemos encontrar también con los nombres de artefacto de anillado, artefacto de Gibbs o ringing. Este va a ocurrir cuando se reduce demasiado el rango de las frecuencias de adquisición. Se ha ajustado mucho el rango de frecuencias válidas, de manera que algunas zonas están emitiendo señal que no es reconocida y que por lo tanto no es convertida en color adecuadamente. Puede darse tanto en el eje de frecuencias como en el de fase, y va a hacerse más patente en zonas donde haya cambios bruscos en la intensidad de la señal. Tenemos también los artefactos de flujo. Estos consisten en una ausencia de señal en el interior de los vasos sanguíneos, como ha ocurrido por ejemplo aquí en esta zona. Esto se debe a que la sangre recibe un primer pulso de excitación, pero debido a su movimiento, la señal correspondiente a la relajación la emite cuando esa sangre se encuentra ya en otro lugar que además está fuera del plano de corte. Y por eso en esa zona se crea un vacío de señal que es el artefacto de flujo. Seguimos dentro de este grupo de los artefactos producidos durante la obtención de la imagen y tenemos ahora el artefacto de volumen parcial, igual que ocurría en el TAC. Y como en aquella ocasión, también se debe a la inclusión de tejidos con diferente propiedad de resonancia dentro del mismo voxel. Por lo tanto, va a depender del tamaño del voxel o, lo que es lo mismo, del grosor de corte. Evidentemente, cuanto más grueso sea el voxel, más posibilidad hay de que haya cogido dos tejidos diferentes. Esos dos tejidos emiten dos señales distintas que luego tienen que ser unificadas en una sola para asignar un color al píxel. Y claro, ese tono asignado al píxel no va a ser ni el de un tejido ni el del otro, sino un valor promedio. Y eso nos da imágenes como esta. Un espesor de corte de 20 milímetros, o sea, de 2 centímetros, en un corte axial de cráneo, va a hacer que las señales del encéfalo sean muy inexactas, estén mal promediadas y por lo tanto la imagen sea muy defectuosa. El caso contrario, con un espesor de 2 milímetros, la señal procedente de cada voxel es muy precisa y por lo tanto es convertida adecuadamente en tonalidades y por eso la calidad de imagen es mucho mayor. Tenemos ahora un segundo grupo de artefactos que están causados por el campo magnético. Por un lado tenemos el artefacto por heterogeneidades del campo magnético. El campo magnético principal tiene que ser lo más homogéneo posible, pero esa homogeneidad es imposible de garantizar al 100%, como ya sabemos, y puede por lo tanto haber pequeñas pérdidas en la homogeneidad del campo magnético principal. Estas pueden deberse tanto a imperfecciones del imán como a fallos en los sistemas que homogeneizan el campo magnético o incluso pueden estar debidas a la introducción de objetos ferromagnéticos. Aquí vemos una imagen donde hay artefactos por heterogeneidades del campo magnético y lo vemos aquí y aquí donde están marcadas las flechas como una señal mucho más intensa de lo que corresponde a esta zona. Tenemos también en este grupo el llamado fenómeno del ángulo mágico. Este artefacto consiste en un aumento de la señal de los tendones y ligamentos, pero no en cualquier posición, sino solo cuando estos se encuentran formando un ángulo de 55 grados con respecto a las líneas del campo magnético principal. Esto es debido al fenómeno de anisotropía que comentamos también dentro de los ultrasonidos. Por las características tisulares del tendón y del ligamento, según los ángulos de incidencia, podemos obtener variaciones en la señal.
En este caso lo tenemos aquí como el tendón rotuliano muestra distintas intensidades a lo largo de su recorrido. Y estas no son debidas a ninguna patología, sino que se deben precisamente a esa anisotropía que produce el fenómeno del ángulo mágico. El último artefacto causado por el campo magnético es el artefacto de susceptibilidad magnética. Este se va a producir cuando hay una interfase entre tejidos con susceptibilidades magnéticas muy diferentes, como puede ser, por ejemplo, en la interfase entre hueso y tejido blando. Pueden estar causados tanto por sustancias diamagnéticas como por sustancias paramagnéticas. Sustancias diamagnéticas son aquellas que no se ven atraídas por el campo magnético, y estas a su vez pueden ser endógenas si pertenecen al paciente o exógenas si no pertenecen a la anatomía. En cuanto a las sustancias paramagnéticas, es decir, las que sí se ven atraídas por los campos magnéticos, estas pueden ser a su vez endógenas, pertenecientes al paciente, como por ejemplo la hemosiderina y la ferritina, que se producen tardíamente en una hemorragia o sangrado, y pueden ser también exógenas, como lo es el gadolinio. Tenemos aquí 3 imágenes en las que se ha producido un vacío de señal debido a la presencia de una de estas sustancias. En los artefactos ocasionados por los gradientes, solamente comentamos los artefactos de Eddy. Como ya sabemos, un campo magnético genera en su interior una corriente eléctrica. Entonces, el campo magnético de los gradientes puede producir pequeñas corrientes eléctricas que acaben afectando a los materiales del propio imán. Y a su vez, esas corrientes eléctricas que están afectando al imán van a producir múltiples y pequeños campos magnéticos que se van a comportar de la misma forma que lo hacen los gradientes. Esto es una especie de círculo vicioso para el que los equipos de resonancia están dotados de mecanismos para anularlo. Pero si alguno de esos mecanismos falla, se desencadena esa reacción en la que un campo magnético induce un campo eléctrico que a su vez vuelve a inducir un campo magnético que distorsiona la imagen, produciéndose este tipo de artefactos que llamamos artefactos de Eddy. El último grupo son los artefactos causados por radiofrecuencias. Aquí pueden producirse 3 fenómenos. En primer lugar, que se produzcan interferencias en la radiofrecuencia debidas a señales que proceden o bien del interior o bien del exterior. Aquí se produce un artefacto llamado zipper por la apariencia que tiene como de cremallera, y lo vemos en esta imagen. Consiste, como pone ahí en el texto, en bandas que alternan el tono claro y el tono oscuro en una zona de la imagen o en toda ella. Aquí lo que ha ocurrido es que la antena receptora ha captado una señal que no procedía del cuerpo del paciente, sino de cualquier otra ubicación. Esas pequeñas señales de radio que han causado este fallo en la imagen pueden estar siendo emitidas por algo tan simple como una bombilla en mal estado, un tejido sintético en la ropa del paciente, el cual produce pequeñas descargas eléctricas, pero también pueden ser interferencias procedentes del exterior, porque la jaula de Faraday tenga algún defecto y por lo tanto no filtre adecuadamente todas las ondas de radio, o por algo más simple como que la puerta de la sala del imán no haya sido correctamente cerrada. De una o de otra manera, la antena receptora va a estar recibiendo ondas de radio que no proceden de la parte del cuerpo estudiada. Dentro de la radiofrecuencia, aunque relacionado más bien con la antena receptora, tenemos el artefacto por proximidad de la antena, también denominado artefacto de iluminación. Este se produce cuando los tejidos más próximos a la antena emiten una señal que es interpretada como más intensa, y de esta forma, como ha ocurrido en esta imagen, la parte del cuerpo que queda más cerca de la antena aparece globalmente más brillante, más iluminada. Y ya en último lugar tenemos el artefacto de crosstalk, también llamado multipaquete. Este va a ocurrir cuando en una misma secuencia haya 2 o más cortes que comparten una misma región.
Entonces, esto se traduce en que una misma zona va a ser excitada varias veces muy seguidas. Esto puede ocasionar que entre una imagen y la siguiente, alguna zona no haya terminado de relajarse por completo. En ese caso, sus vectores de magnetización serán más cortos y la señal emitida será más débil, como ha ocurrido en la parte inferior de esta imagen, donde toda esta banda está globalmente más oscura. Como decimos, esto se debe a que este segmento fue excitado para el corte anterior y ha vuelto a ser requerido en el siguiente corte. Este es el último artefacto y con él finalizamos la explicación del tema de la resonancia.